Estimados amigos y amigas de su canal Luis Periodismo, le habla Luis Alejandro. Esta vez voy a hacer un análisis muy pequeño sobre la política y de lo que está pasando con Aida Merlano en Venezuela y en Colombia. Los fantasmas de los políticos, oigan bien, los fantasmas de los políticos son sus mismos cómplices. A los políticos les da miedo que algunos de sus alfiles lo traicionen y cuenten todas las fechorías en las que incurren, bien sea cómo se financian las campañas, compra de votos, que esto es conocido en todas las regiones, para que el político del clan suba y haga su agosto con el dinero del fisco, como también para lucrarse por debajo de la mesa con contratos a amigos que lo ayudaron a financiar votos entre las familias humildes y semihumildes y bien pobres, como también los pagos que estas empresas corruptas entregan en barrios pobres de las ciudades. Los políticos siempre se van para los barrios pobres a hacer campaña, que en últimas, oigan bien, por el miedo que les da al recibir los premios a la corrupción, es el que sufraga por unos pesos, almuerzo o cerveza, o simplemente porque lo conozco, los engañan con un puesto en la corporación para sus hijos o para sí mismos, cuando eso nunca va a pasar. Inclusive, los puestos los obtienen aquellos que comulguen con sus filosofías, con apoyo y con estrategias que los hagan ingresar al palco de la corrupción. Todos los puestos públicos es un palco de la corrupción en Colombia. Pues miren bien, esto sucedió con Aida Merlano, cómplice de los clanes de la costa en pasadas elecciones, que es lo que se muestra actualmente, porque estos actos criminales pasan por todo el país y por todas las décadas. Julio Gerlain, la familia Char y el presidente Iván Duque habían planeado su fuga del consultorio odontológico de donde se tiró de un cuarto piso, luego recibida por una moto, al confesar Merlano un secuestro para matarla. Fui abusada. Allí me iban a asesinar y enterrar en una fosa común por orden de Julio Gerlain y los Char. Dice también que fue maltratada y que lo dicho en Venezuela ante la justicia venezolana no fueron libretos de Maduro, como lo dicen los políticos involucrados colombianos, sino lo que es real, no contado por ella en Colombia. Porque en Colombia no dejaron contar lo que sabía por miedo. Esta forma de hacer política, enquistada por décadas en el país, es latente putrefacción marrullera del político colombiano para obtener puestos públicos sin que la justicia entre a investigarlos. Con las confesiones de Merlano, que pidió a Maduro que la escuchara en el Palacio de Justicia, involucra a una serie de políticos, los Gerlain, los Char, Iván Duque y hasta Álvaro Uribe Vélez. Merlano también habló sobre Néstor Humberto Martínez, exfiscal, y asegura que si cae Néstor Humberto Martínez, cae media clase política en Colombia. Imagínense, estimados amigos, caería media clase política en Colombia. Por otra parte, como para sobrellevar todo este andamiaje, todas estas cuestiones que están sucediendo, la ministra de Justicia sale a decir que
no es creíble lo que dice Merlano en Venezuela, que es una cosa mediática, protegiendo tácitamente a los políticos corruptos y guerreristas de la política nacional enquistados en el Ejecutivo, en el Judicial y en el Legislativo. Por otra parte, el fiscal general, hace poco consagrado como fiscal general, Francisco Barbosa, protector de políticos, porque fueron quienes lo eligieron, dice que esas denuncias no serán investigadas por el ente acusador, porque no hay pruebas contundentes de lo que está diciendo Merlano, que eso no es cierto prácticamente. Pero los colombianos nos hacemos una pregunta. Pero entonces, oigan bien, ¿por qué la sentenciaron a prisión a 15 años si era Merlano inocente? Eso sería una pregunta muy grande para hacerle fiscal general. ¿La condenaron sin pruebas decisivas? ¿O sencillamente, como dice el fiscal general Francisco Barbosa del gobierno, que no es cierto todo lo que la ex senadora contó en Venezuela? A esta situación muchas preguntas se hace el pueblo colombiano y que serán olvidadas, óigase bien. Este mediatez en el momento se será olvidado, como ha pasado con todo, con los falsos positivos, con los enfrentamientos, con la muerte de seres queridos de las comunidades de las regiones, líderes sociales, derechos humanos, y que serán olvidadas con el paso del tiempo, y los mismos clanes seguirán manejando al país del Sagrado Corazón. Otra parte que les tengo para contar, estimados amigos, reflexionar, es lo siguiente. Arturo Char, que ya vimos que la casa Char está muy involucrada en muchas cosas de corrupción, delitos en la costa, como está cocinado públicamente por los medios que tergiversan todo por el mismo gobierno, será el nuevo presidente del Senado colombiano, liderado por Cambio Radical bajo la presidencia de Germán Vargas Lleras. Y si ustedes vieron las votaciones anteriores, un porcentaje muy grande de quienes ganaron alcaldías, gobernaciones, asambleas, están investigados y son de Cambio Radical. Hay personas que dicen, por ejemplo, pero si Macías fue presidente del Senado, una persona sin ideología por falta de estudio y educación, sin diplomacia a la hora de escuchar a la oposición y hacer que los proyectos que tal vez beneficiaría al pueblo colombiano fueran engavetados, Arturo Char, confeso protagonista de escándalos en la costa y supuestamente vinculado en corrupción con Odebrecht, nada tiene de raro, estimados amigos, que la presidencia del Legislativo quede más cuestionada que antes. Un centro democrático que solo quiere figurar como salvadores cuando solo son simples ovejas del sistema gringo, igual que el presidente Duque y todo los ministerios que pertenecen al Ejecutivo, más tergiversación que hacen de todo lo que beneficia al país. Eso hace el Centro Democrático. Por último, escuchando una radio en la mañana, colocaron un hashtag que pregunta: ¿qué implica creerle o no a Aida Merlano tras sus declaraciones desde Venezuela? Y ponen a llamar a una cantidad de gente que no sabe si sí son verdaderamente buenas personas o no, a hablar a diestra y siniestra, tergiversando más las cuestiones que se saben por videos, por la justicia, por todo el mundo. Es que hay que entender que los más divisores del pueblo colombiano, la polarización más grande que existe en el pueblo colombiano, la han hecho y promulgado los medios de comunicación, radio, televisión y todos estos grupos accionistas de las cadenas que son los dueños del país, pues hacen que los empleados de estas empresas hablen absurdas cosas para abrir más el pueblo colombiano.
Estimados amigos, muchas gracias. Esto era lo que les quería decir, que aquí los políticos colombianos siempre que los entra a investigar un ente jurídico, como la Fiscalía, los tribunales, dicen que bien es por hechos políticos o bien es solo mentiras. Eso no se lo cree el pueblo colombiano, a sabiendas de que son sus mismos clientes, cómplices, los que hablan, que entre ellos son los que hacen las negociaciones. Muchas gracias.